estaba muy claro que el diálogo era solo un respiro que estaba dando el gobierno para traicionar al campo. Por eso el sábado, creo que la mejor metáfora para explicar lo que está pasando es la mujer golpeada, ¿no? Una mujer es golpeada, el medio no le habla, en realidad acá el que golpea es el gobierno. De repente las entidades lograron que les hable y dijeron, bueno, esto va bien. Y la verdad es que por abajo se estaba gestando esto, ¿no? El destrato, la humillación, los apretes de Moreno. Esto es muy malo para la nación. Hay un famoso autor que habla el portal de la esquizofrenia, es decir, cuando las personas dicen algo y hacen otra cosa. Esto se ve en el tema del campo, pero también se ve en el tema de inflación, digo. Hoy la inflación está carcomiendo absolutamente el poder adquisitivo de los pobres en la Argentina de una manera dramática, en el orden del 40 o 50% anual en términos de canasta de alimentos. Ustedes saben que el 80% de un salario de una persona pobre se gasta en alimentos. Y sin embargo nos dicen que es el 1% mensual. También es esto de esquizofrenia, pero la gente viene... Me parece que, yo diría una cosa y lo digo con una tranquilidad absoluta, con una serenidad absoluta y con una prudencia enorme. Ojalá que el gobierno, que me escucha siempre para descalificarme, me escuche esta vez. Me da la impresión de que hay pocos instantes, muy poco tiempo histórico para la cordura. Muy poco tiempo histórico para que el gobierno entienda que tiene todas las mejores posibilidades de empezar a solucionar un tema descontrolado que es la inflación, para dialogar seriamente con el campo, pero que es muy poco el tiempo ya con que cuenta. Que si persevera en esta doble conducta, en este doble vínculo, en esta esquizofrenia de decir una cosa y hacer otra, la semana pasada se enfrentó con los medios y personalmente ustedes tuvieron un momento de violencia extrema de alguien que se está quemando en plaza pública, como es Delía, pero que en realidad está mandado por Néstor Kirchner. Se pelearon con los medios. Ahora, ¿por qué se pelean con los medios? Porque registra lo que dice la sociedad. ¿Cuál es la próxima batalla? Es con el pueblo. Y esto no es bueno para la nación y no es bueno para este gobierno. El gobierno tiene que entender que la gente no cree que todas estas políticas sirvan para distribuir ingresos. Y yo les voy a mostrar un cuadrito. Pero el gobierno ha dicho que, por ejemplo, el tema de las retenciones del campo, la verdadera discusión de fondo es la política redistributiva, que eso es lo que se está justamente discutiendo, debatiendo. Esta es la línea de cómo a lo largo de estos años suben las retenciones. Todo con documentación oficial. Esta es la línea, la que ustedes tienen, a ver, esta celeste, de cómo suben los subsidios. 30.000 millones este año. Fue partidos entre empresas y no subsidiando demanda. Y miren la línea de los planes sociales. Es decir, que mientras la línea de los planes sociales baja absolutamente hasta el piso, la línea de las retenciones sube al techo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero de las retenciones y del presupuesto no van a planes sociales, sino que están yendo ¿a dónde? A subsidios y a obras públicas. Ahora, a subsidios. Dice que no hay problemas sociales porque ha crecido el empleo en la Argentina. No, pero usted, vamos a ver, le voy a contestar. Mire lo que son los pobres. A ver la tasa de pobreza. Usted tenía, acá estábamos en la tasa de pobreza. Mire cómo acá empezamos a subir. Esa cámara, a esta cámara, ahí. ¿no? Entonces acá vamos saliendo de la pobreza. Mire cómo vamos. Mire acá cómo empezó a subir la línea de pobreza de nuevo. ¿Ven? En los últimos meses. ¿Y eso es por el tema inflacionario? Es por el tema inflacionario y porque además, si ustedes toman entre los sectores más ricos y más pobres de la población, van a ver que esa diferencia era 12 veces más en el 74, 17 veces más en el 94, 22 veces más en el 2000, 27 en la crisis del 2000 y 28 ahora. ¿Qué quiere decir? Que la parte más pobre, la parte más rica de la población hoy es 28 veces más rica
que la parte más pobre de la población, esto con 4 años de crecimiento al 9% y según estadísticas oficiales. Es decir, que no hay redistribución para usted. Claro. Y vamos a ver la inflación, porque esta es la esquizofrenia. Acá está, esta es la inflación de Moreno, ven que es chatita, lisita, la verde. Esta es la inflación que nosotros medimos, que nuestro equipo económico de Alfonso mide según los índices provinciales, que ya estamos en el 25,5. Y esta es la expectativa de la gente. Ahora, cuando ustedes toman la inflación de canasta básica, ya estamos en una proyección del 40% anual. Ahora, ¿el gobierno qué debería hacer ya? Lo que está diciendo revertir? Alfonso Pazgay Claro. es muy claro, es que nosotros podemos terminar una inflación del 35-40% anual, que es un rodrigazo, ¿se entiende? Para que todo el mundo pueda asociar con algo del pasado. Elisa, su evaluación y los gráficos, la evaluación de ustedes es que las cosas están muy mal. Las cosas están muy descontroladas en el tema de inflación, pero absolutamente descontroladas. Esto está mordiendo ya el hambre en determinados sectores más pobres y el poder adquisitivo de las clases medias. Algo tienen que hacer. Era lo que decíamos el año pasado. ¿Se acuerdan en campaña que nos acusaban de querer enfriar la economía? Y nosotros tenemos que tener un programa antiinflacionario, porque si no en 6 meses la inflación nos lleva puestos a todos los argentinos. Decíamos la verdad, acá estamos. Ahora ¿cómo salimos? Claro, usted la semana pasada con Alfonso Pazgay presentaron medidas alternativas. ¿Cómo salimos? Miren, la verdad que gracias a Dios nosotros en la coalición cívica y yo personalmente tenemos el mejor equipo económico que hoy tiene el país y estamos todos los días trabajando sobre esto, porque la verdad que la situación... no es cierto que es necesario reducir el gasto público y no tener planes sociales, porque tenemos superávit. Hoy es el ejemplo de un superávit fiscal con inflación. Antes te decían, hay inflación porque hay déficit. Ahora no, hay superávit. Esto es descontrol. Tienen que diseñar una política, tiene que haber una autoridad económica que diga, en 4 años nuestra inflación tiene que ser de 5 puntos en todo el año, hay que tener variables cambiarias, económicas, laborales, es decir, hay que reunir al conjunto de la nación para esta pelea, no se necesita ser ortodoxo para salir de esto, hay que empezar a terminar con subsidios a todos para empezar a subsidiar solo la demanda y bajar los niveles de subsidio, hay que bajar drásticamente los niveles de corrupción y hay que tener seriedad. No van a parar con Moreno, porque lo de Moreno es esquizofrenia, digo, Moreno es el revólver, es la prepotencia. Está agotado, digamos, lo de Moreno, que el gobierno para restablecer credibilidad tiene que producir incluso cambios políticos en el área económica. Usted dice una autoridad económica, como si no existiera. No, es que no existe la autoridad económica, no existe autoridad económica, no existe autoridad en el Banco Central. Digo, nosotros podemos salir, por eso digo, hay instantes históricos para un llamado a la cordura. Ahora, no salimos con los de Lía, no salimos con los Moreno, no salimos con la prepotencia, no salimos con el diálogo mentiroso, y estamos en un momento muy difícil. Miren mi cara. Nosotros no somos oportunistas políticos, nosotros no salimos a presentar candidaturas en medio de una crisis a ver cuanto peor mejor, no. Pero sí tenemos el deber absoluto de decirle a la señora presidenta, nunca me dirijo así, ni siquiera soy oposición en este momento, que la verdad que clamo desesperadamente por algunos instantes de cordura, porque el clima está muy enrarecido, en el sector del campo la gente está enfurecida porque está humillada. No le puede mentir de esa manera a la nación la señora presidenta. No le puede, es como si a ustedes le dijeran, miren, ustedes van a comerciar a precio fijo con una inflación del 40%. Ustedes van a tener el precio fijo, van a vender a 10 en un país que tiene una inflación del 35%, con lo cual le suben los costos, que es decir, matarlos. ¿Usted cree que se debe volver al régimen anterior de retenciones fijas ya? No solo hay que volver al régimen anterior, yo volvería al régimen, por lo menos, antes de rediscutir todo, al tema de las elecciones. Hay que volver por lo menos al 27% de la soja y parar esto ahora.